Bueno, muy buenas tardes, chavos. Vamos a dar por iniciada esta explicación referente a lo que viene siendo el tema de ciclos. En esta parte de ciclos, el primer ejercicio, por ejemplo, si nosotros quisiéramos imprimir una serie de números, aquí, pues, por ejemplo, yo quiero imprimir los números del 1 al 10, por ejemplo. Pues aquí voy a imprimir el 1, ¿verdad? Y luego voy a imprimir aquí el 2. Y así me lo puedo llevar. El 3, etcétera, ¿no? Entonces, si yo aquí, si ustedes se fijan, pues estoy imprimiendo los números. El problema se suscitaría en que si es algo, pues ya muy grande, de que, oye, pues quiero imprimir los números del 1 al 100, etcétera, pues no voy a poner todos hasta el 1, hasta el 100, ¿sí? Para esto es que empiezo a utilizar los ciclos. Los ciclos los utilizo cuando trabajo con cosas muy repetitivas, ¿sí? Entonces, para esto, pues es que puedo utilizar aquí el ciclo loop. El ciclo loop, lo que hace es, pues, estar imprimiendo, bueno, estar con esta parte del ciclo. Si ustedes se fijan, inicia, fíjense la secuencia, aquí hay una condición. Si no cumple la condición, entonces, de acuerdo a estas flechas, se regresa y así hasta que cumpla con la condición. Cuando sí cumpla con la condición, se sale y continúa, ¿sí? Entonces, para esto, pues es lo que vamos a estar manejando nosotros aquí. Yo digo, pues quiero imprimir una serie de números. Supongamos, quiero imprimir del 1 al 10. Entonces, pues lo que voy a estar haciendo dentro de mi ciclo es estar, pues, imprimiendo. Bueno, primero tengo que iniciar, ¿verdad? 3 puntos importantes de mi ciclo, que es la inicialización de mi variable. Entonces, en el inicio, yo voy a poner con qué variable voy a empezar. Entonces, pues supongamos que mi primer variable va a iniciar en 1, ¿sí? Entonces, yo voy a decir que la condición, esto se va a estar repitiendo siempre y cuando, pues, no cumpla con la condición. Entonces, yo voy a estar imprimiendo aquí el valor. ¿Y cuál sería mi condición? Pues si yo quiero imprimir los números del 1 al 10, entonces aquí voy a poner, ¿ok? Esto va a estar siempre y cuando i sea mayor a 10. Entonces, esta es la condición. Ahí está. Y un punto muy importante que debe llevar es el incremento. Aquí estoy haciendo el incremento porque si no tuviera incremento, pues obviamente esta condición nunca se cumpliría, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a estar haciendo es, primero inicio mi variable en 1, después pregunto, ¿esta variable es mayor a 10? Pues no, porque vale 1. Ah, entonces entro en el ciclo y ¿qué voy a hacer? Pues voy a imprimir. ¿Qué voy a imprimir? Voy a imprimir la i, ¿sí? Porque es el valor de 1. Y luego lo aumento. Ahora i es igual a la misma i más 1. Entonces, si la i valía 1, pues ahora es 1 más 1, 2. Se repite y pregunto, ¿2 es mayor a 10? No, entonces voy a imprimir, pero el valor actual, que ahora es 2. Y así se la lleva. Entonces ahora es 2 más 1, 3. Se repite. 3 mayor a 10, no, entonces imprime el 3. Y así va a estar sucesivamente. Entonces, si ustedes se fijan, pues ahí está el ciclo, ¿verdad? Y me está imprimiendo. ¿Hasta cuándo ya lo cumplió? Pues hasta cuando llegó al 10, porque aquí llegó al 10, lo imprimió y luego imprime el 10, perdón, incrementa ahora a 11 y ya me dice, ¿11 mayor a 10? Sí. ¿Sí? ¿Por qué no le puse aquí mayor o igual a 10? Porque si aquí lo hubiera puesto igual, entonces en el mismo 10 ya hubiera cumplido con la condición y se hubiera salido, ¿sí? Entonces, por eso que
le puse solamente mayor a 10. Entonces, aquí, pues, en este primer ejercicio, lo que hice fue imprimir una serie de números, ¿sí? Del 1 al 10. Aquí en este caso, yo puedo hacerlo un poco más abierto a que sea el usuario el que decida hasta dónde va a querer que se imprima, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo este 10 lo puse, pues porque yo mismo dije que iba a ser una serie de números del 1 al 10. Entonces yo aquí puedo ponerle una pregunta al inicio que diga, ¿hasta qué número deseas imprimir? Y le puedo poner el valor de n. Entonces, esto que vaya a decir el usuario, lo voy a poner aquí en lugar del 10. Y de esta forma ya el usuario va a ser el que va a decidir hasta qué número. Entonces, ¿hasta qué número? Pues yo quiero, no sé, hasta el 20. Y ahí ya va a estar imprimiéndome los números, ¿sí? Hasta el 20. ¿Ya quedó? ¿Sí? Entonces, inclusive, pues yo también puedo poner desde qué número quiero que se inicie, ¿verdad? Y aquí en lugar de 1, pues ya que sea el, el valor de inicio, etcétera. Ya puedo hacer ahí muchas cosas con esto. Entonces, este es el primer ejercicio. Vamos a ponerlos ahí como actividad 2, pero en la parte de ciclos. Número 1 viene siendo imprimir una serie de números. Obviamente, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Anteriormente habíamos dicho, ¿qué pasaría si el usuario ingresa, por ejemplo, pues lo que viene siendo algún valor diferente, que no sea un número, etcétera, ¿verdad? Pues poníamos un selection y demás. Ahora con ciclos ya va a ser un poco diferente. Esto lo estamos viendo como si fuera un ciclo for. El ciclo for consta de 3 partes, que es el inicio, la condición y el incremento, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo es un ciclo, por ejemplo, do while o demás. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Este ejercicio vamos a llamarlo, protección. Ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si yo pido aquí un valor y yo digo, dame, o por ejemplo, si quiero decir, que si una persona, por ejemplo, el ejercicio que había puesto anteriormente de que si podía votar o no podía votar. Entonces podemos poner, dame tu edad. Aquí estoy pidiendo la edad de una persona, ¿sí? Entonces, obviamente, pues tengo que cuidar que sea un número que esté en un rango válido, ¿sí? Posteriormente, aquí yo puedo decir que si la edad es mayor o igual a 18, pues esta persona puede votar, ¿sí? Y si no, pues esta persona no puede votar, ¿sí? Pero, pues habíamos dicho que era importante proteger esta parte. ¿Cómo lo vamos a proteger ahora con los ciclos? Bueno, esto va a estar aquí adentro del mismo ciclo. ¿Y cuál sería la condición? Dentro de aquí yo tengo que validar que el dato que se esté solicitando, pues sea, primero solicito el valor, perdón, y el dato que se esté solicitando sea pues un número, ¿sí? Entonces voy a ponerle isNumber. De esta forma yo valido que el dato de entrada sea un número. Y si no es un número, entonces se va a repetir y me va a volver a preguntar, dame tu edad. De esta forma, si yo le pongo una letra, se repite, ¿verdad? Si yo le pongo un carácter especial, por ejemplo, con un más, un asterisco, un signo de interrogación, cualquier letra,
O inclusive si yo le doy un entresolo, un espacio, cualquier cosa que no sea un número, me lo va a estar repitiendo constantemente. De esta forma, entonces, yo ya me evito el hecho de hacer un selection, ¿verdad? E indicar una respuesta de que no cumple, ¿verdad? Con lo que se estaba pidiendo. Y así, pues yo ya valido que todo el dato de entrada aquí sea un número. Entonces, si yo le pongo 50, ahora sí avanza, ¿sí? ¿Qué pasaría aquí? Pues bueno, los posibles errores serían que me ponga, no sé, un número negativo, porque a final de cuentas, pues el número negativo es un número. Entonces, tengo que mejorar esta condición. Tengo que decir que es number, efectivamente, pero aparte de eso, entonces le pongo and, no nada más que sea un número, sino que esté en el rango, ¿verdad? Por ejemplo, de 0 menor o igual a ed y que ed sea menor o igual a 100, en el caso de que yo quiera validar que la edad esté de 0 a 100 años, ¿sí? Entonces, ahora sí, de esta forma no nada más está protegido para caracteres especiales, para letras, sino que también para números. Por ejemplo, si yo le pongo un 200, ya no me deja. Si le pongo números negativos, ¿verdad? Entonces, o mayores a 100, ¿sí? Entonces ya está protegido para números y números específicamente que estén en el rango de 0 a 100. Y ahora sí, pues ya de esta forma, entonces, esta condición aquí muy simple, ¿verdad? Pues ya para que logre pasar esto significa que cumplió con esta y entonces aquí ya nada más me lo divide para acá o para acá, ¿sí? Entonces, este es otro tipo de ciclos, ¿sí? Este ciclo lo conocemos como el do while. Entonces, vamos a ponerle ahí, puede votar o no con protección, ¿sí? O vamos a poner como do while. Y acá con el ciclo for, ¿sí? Entonces, ya que vimos esto de este tipo de ciclos de protección también, podemos nosotros empezar a utilizar o a diferenciar estos tipos de ciclos, ¿verdad? Para todo lo que yo vaya a estar usando, todas las protecciones. Si yo quisiera aquí, por ejemplo, bueno, voy a ponerle un clear console. Si yo quisiera aquí que esto se volviera a repetir, entonces vuelvo a preguntar que si eh, deseas comenzar de nuevo y de acuerdo a la respuesta que me den. Yo aquí puedo decir, bueno, aquí puedo ponerle 1 para sí o 2 para no. Entonces, ahora sí puedo poner un selection que diga que si la respuesta es igual a 1, pues entonces mande llamar eh, a la función principal main. Y si no, que termine el programa. Obviamente esto tengo que protegerlo, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner otro ciclo. ¿Sí? Y aquí este ciclo lo que va a hacer es, pues igual, solamente va a aceptar números y no solamente cualquier número, sino que res sea igual a 1 o que res sea igual a 2. ¿Sí? Entonces solamente puedo aceptar el número 1 o el número 2. ¿Sí? Entonces, ahí ya imprime esto, me dice que si deseas comenzar de nuevo, si yo pongo, ya vimos, cualquier letra, carácter especial, espacio, demás, o inclusive un número diferente de 1 o 2, ¿verdad? No me va a dejar hasta que ya le ponga yo ahí, por ejemplo, un 1, entonces vuelve a iniciar, ya me dice ahí lo de la edad, ¿sí? Me dice que si deseo iniciar de nuevo, si yo le pongo que no, pues ya el programa termina, ¿sí? Entonces aquí pues tengo
este ciclo para proteger esta parte de acá y este ciclo para proteger esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, este es lo que vamos a estar trabajando. Ya llevamos este también. En esta parte de la serie de números, vamos a tener solamente esta parte del ciclo for, ¿sí? Pero, por ejemplo, el siguiente ejercicio, vamos a guardarlo como tablas de multiplicar. Y aquí entonces lo que yo voy a hacer es una combinación de los dos tipos de ciclos que vimos, ¿sí? Entonces aquí lo voy a poner, tablas de multiplicar. Entonces, si yo quiero imprimir ahí una tabla, voy a empezar con el inicio de la variable, inicio. Después, continúo con la parte del loop. Aquí voy a poner el incremento. Y aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que quiero que se esté imprimiendo? Si yo aquí tengo mi número de inicio y mi incremento, ¿verdad? Esta misma variable i, lo que puede estar haciendo es estarme imprimiendo mi tabla de multiplicar. Si yo quiero que me esté imprimiendo de esta forma, 1 por 1 igual a 1, 1 por 2 igual a 2, 1 por 3 igual a 3, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, este 1 es una constante, esta X también, este igual también, pero este 1, 2, 3, etcétera, todos estos pues vienen siendo este número que va en incremento de 1 y aquí va sumándosele 1, ¿verdad? Entonces ya lo vimos esa serie. Lo que me falta pues es esto de acá que viene siendo la multiplicación de estos dos. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner una multiplicación aquí en donde diga que la respuesta o el producto va a ser de 1 por i. Y aquí lo que voy a estar imprimiendo, pues es 1 por, pongo la variable i, y luego aquí 1 por i, igual, y luego aquí pongo a la variable p. De esta forma yo estoy poniendo 1 por el número que va aquí en la serie, y lo va a ser igual a la respuesta pues, que se obtiene de estar multiplicando estos números, ¿sí? ¿Hasta dónde voy a hacer la multiplicación? Pues voy a hacerla hasta el 10. Entonces, aquí voy a ponerle otra vez que i sea mayor a 10. Y vamos, aquí si ustedes se fijan, está ahí, esta columna de aquí viene siendo la serie. Bueno, esto pasó, ay, este va aquí abajo para que me... Ahí está. Esta tercera columna viene siendo la serie, ¿verdad? Es la variable i. Y esta última columna, este número de aquí, viene siendo el producto que se obtiene, ¿sí? De multiplicar 1 por la variable i. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera ahora, no sé, que me digan, no, ¿sabes qué? Es que ahora quiero la serie, las tablas de multiplicar del 2. Ah, bueno, pues no pasa nada. Aquí ya no pongo el 1, ahora pongo el 2, ¿sí? Y aquí también, pues ya no pongo aquí que va a ser 1, ¿verdad? Sino pongo el 2, ¿sí?
y ya. Entonces aquí, si ustedes se fijan, la parte fija, la variable, la constante, pues es 2. Esta columna, pues es la i, que la i pues va en un incremento, ¿verdad? Se inicia en 1 aquí y va aquí incrementándose en 1. Y esto de acá, pues es el producto, ¿verdad? Que se obtiene de multiplicar el 2 por el valor de la i, que es la serie, ¿sí? Y así se la lleva. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo también lo que puedo hacer es, si quisiera un programa más abierto, a que ya no sea cerrado, de que sea la tabla del 2 y que llegue hasta el 10 o demás, sino que sea el usuario el que decida totalmente, pues, lo que quiere. Entonces yo puedo preguntar desde acá, ¿qué tabla quieres? ¿Qué tabla deseas calcular? Le voy a poner ahí la T de la tabla, ¿sí? Y esta T pues va a ir aquí en lugar del 2, ya no va a ser la tabla del 2, sino va a ser la variable T, ¿sí? O sea, la tabla que el usuario decida. Entonces, si yo quiero la tabla del 6, pues ahí lo que va a estar haciendo es estarme multiplicando. Bueno, aquí si se fijan no le cambié al 2, ¿verdad? Entonces aquí, en lugar de este 2, pues tiene que ir al inicio la variable T, ¿sí? Voy a hacerlo ahí más rápido. La del 6 dijimos y ahí está, ¿sí? Entonces ya ahí me está imprimiendo pues la tabla del 6. Esto ya es una variable, si se fijan aquí, ya estoy poniendo la variable T, ¿sí? Esta es otra variable que es la variable I y esta es otra variable que es la variable P, ¿sí? Entonces aquí pues ya el usuario está decidiendo totalmente qué es lo que él quiere, qué tabla de multiplicar quiere. Ahora vamos a hacerlo también más abierto a que no llegue hasta el 10, ¿sí? Sino que el usuario decida hasta qué número quiere llegar. Entonces aquí le voy a hacer otra pregunta. ¿Hasta qué número deseas calcular? Y le vamos a poner n. Entonces aquí ya no va a ser 10, sino va a ser n. ¿Sí? Entonces ahí pues ya me dice, ¿qué tabla quieres? Pues quiero la tabla del 9, la quiero hasta el 15, ¿sí? Y ahí está, ¿se fijan? Entonces ya tengo la tabla del 9 y hasta el 15, ¿sí? Entonces ya tengo un ciclo más específico de las tablas de multiplicar, ya siendo ahora sí totalmente abierto a que el usuario decida. En este caso ahora, esto ya estoy trabajando aquí con el ciclo for, como ya dijimos, las tres partes que le competen, que es el inicio, el incremento y la condición. Pero pues obviamente tiene que llevar sus protecciones, porque si yo aquí pues no puedo ponerle una letra, ¿sí? Entonces tengo que poner otro ciclo, al menos para estos datos de aquí, pero ahora ya no va a estar, ya no va a fungir como un ciclo for, sino como un do while. Entonces aquí voy a ponerle que sea un número. Is number, en este caso t, ¿verdad? Y de esta forma, pues ya valido, como ya lo vimos anteriormente, pues que este número me acepte, perdón, que aquí me acepte solamente y exclusivamente números. Pregunta aquí sería, ¿es necesario que yo valide ciertos rangos o puede ser cualquier número? Pues aquí podría llegar a ser cualquier número, porque a final de cuentas, yo puedo calcular también tablas negativas. Por ejemplo, la tabla del -3, ¿sí? Y lo quiero, no sé, hasta el 10. Pues esto hasta cierto punto puede ser válido, ¿no? Porque yo quiero saber, pues, cómo es el comportamiento de una multiplicación de un número negativo, ¿no? Entonces, ahí, pues, ya dependería mucho de las instrucciones específicas que nos digan, ¿sí? Por eso, yo aquí solamente lo dejaría como el isNumber, ¿sí? Aquí, ¿hasta qué número se desea calcular? Pues, también sería una protección,
del isNumber. Perdón, el isNumber. Y aquí también lo podríamos dejar únicamente así porque pues también podría estar hasta cualquier número, puede ser hasta el 100, hasta el 1, hasta el 5, etcétera, ¿sí? Ya dependería de cómo se desea. Entonces, de esta forma, pues quedaría ya más completo mi programa de las tablas de multiplicar, ¿sí? Ya sería un programa más abierto, ¿sí? Estoy utilizando dos tipos de ciclos, el ciclo aquí de protección y el ciclo acá de for. Entonces, este es con los dos ciclos, el for y el do while. Ahora, lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, estos ejercicios, si yo quisiera hacer un programa que me imprimiera, por ejemplo, ahí lo de las, como habíamos dicho la vez pasada, el de las vocales, ¿verdad? Pues ya puedo yo estar protegiendo todos esos valores también, ¿verdad? Para que no me acepte datos que no sean, ¿verdad? De esta forma, si ustedes se fijan, con el ciclo for o el ciclo do while, yo con esas protecciones me evito el estar utilizando el selection para todo lo que tenga que ver ahí con errores. Entonces, de esta forma ya no va a haber esos errores. Vamos entonces ahora a hacerlos en C. Entonces, este va a ser el de imprimir una serie de números. Y pues bueno, vamos a empezar aquí. Entonces, empiezo con a declarar las variables, en este caso i. Y aquí lo que voy a hacer para este primer programa que tenía aquí, pues era preguntar hasta qué número deseas imprimir, ¿verdad? Habría aquí un for y demás. Entonces, vamos a hacerlo como lo habíamos hecho al inicio, primero. Voy a utilizar el for. Aquí en el for inicio mi variable como igual a 1. La condición dijimos, pero ahora es al revés. Aquí en el Raptor era si no cumplía la condición se repetía. En el DEPC ahora es si sí cumple la condición. Entonces, por eso es que aquí voy a tener que poner una condición que sí se cumpla. Entonces, esto es mientras sea menor o igual a 10, ¿sí? Y el incremento lo puedo poner igual como i más 1, ¿sí? Abro las llaves, entonces todo lo que esté aquí dentro del for es lo que se va a estar repitiendo. ¿Qué es lo que se va a estar repitiendo? Pues voy a estar imprimiendo entonces el valor, en este caso, de la i. Ay, a ver, ahí nos pasó. Ah, perdón, aquí no le puse el i. Ahí está. Si ustedes se fijan, aquí me está imprimiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 10, ¿sí?
Me lo imprime todo así en seguido, pues porque al final de cuentas no le puse espacios. Si yo quisiera que llevara espacios, pues entonces aquí le pongo lo que habíamos dicho del diagonal inversa n, ¿sí? Y ahora sí, pues ya imprime los números hacia abajo, ¿sí? Entonces, si siguiendo la secuencia de este programa, ahora yo quiero preguntarle hasta qué número desea imprimir. Entonces, fuera del for, voy a hacer ahí una pregunta y voy a decir, ¿hasta qué número deseas imprimir? Y aquí pues voy a recibir un valor de tipo entero y lo voy a almacenar en la variable n. Entonces, declaro la variable n y aquí en lugar de 10 le voy a poner n. Entonces, ¿hasta qué número deseas imprimir? Por ejemplo, hasta el 5 y ahí me imprime únicamente los números del 1 al 5. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si yo quiero hasta el 30, pues ahí está, me imprime los números del 1 hasta el 30, ¿sí? Entonces, de esta forma es como funciona ahí nuestro primer programa, ¿sí? Para el programa que habíamos visto aquí de la protección de la edad, ¿verdad? Si se podía votar o no. Voy a tomar este ejemplo y pues bueno, primero voy a poner ahí qué edad tienes. Vamos a ponerle aquí ed, la variable ed. Vamos a ver el programa que era dame tu edad y nada más decíamos si podía votar o no. Entonces, bueno, aquí tu edad. Y entonces aquí ya no es un ciclo for, ¿sí? Ahora lo que yo voy a hacer es dentro del ciclo do while, voy a ponerle do, abro llave. Entonces, este va a ser el inicio del do while. Y acá cierro llave y le pongo el while. Y aquí va la condición, ¿sí? ¿Cuál va a ser la condición? Pues entonces aquí sería que ed sea, esto se va a estar repitiendo mientras ed sea, por ejemplo, vamos a ponerle menor 0. Entonces aquí vamos a ver cómo funciona este. Ah, bueno, aquí nos faltó el punto y coma. Entonces, si yo pongo un número negativo, menos 5, me sigue preguntando, menos 6, menos 1, ¿se fijan? Menos 8, menos 9, etcétera, ¿sí? Si pongo un 0, pues ya no tanto, ¿sí? Porque aquí estoy diciendo que esto tal cual se esté repitiendo, o sea, lo que esté dentro del do while se va a estar repitiendo mientras cumpla esta condición, ¿sí? Acuérdense que es diferente a acá. Aquí decía, mientras no la cumpla, pero acá en C es al revés, es mientras sí la cumpla, ¿verdad? Entonces, mientras esté dando un valor menor a 0, esto se va a estar repitiendo, ¿sí? Obviamente lo que yo quiero, pues, es que sea menor a 0 o también ed mayor a 100, ¿sí? Pues, por ejemplo, para 200 también, para menos 2, ¿verdad? Ya para, no sé, 103. Entonces, cualquiera de números que esté menor a 0 o mayor a 100,
va a estar haciendo que esto se repita. ¿Hasta cuándo ya no? Hasta que yo dé un número ya que esté en el rango de 0 a 100, ¿sí? Ahora sí ya me va a permitir. Y entonces ahora sí ya puedo continuar. Pues, ¿qué sigue? Pues el if, ¿verdad? Donde yo validaba que si la edad era mayor o igual a 18, ¿sí? Si esto era cierto, entonces pues imprimía que puedes votar, ¿sí? Si no, pues imprimía que no puedes votar. Entonces, ya no tengo que estar protegiendo nada más acá. Es o sí o no, se acabó. ¿Por qué? Porque yo ya sé que los datos que pasen para acá ya van a estar bien protegidos, ¿sí? Entonces, aquí pues ya vimos cómo funciona. Si yo pongo un valor negativo, ¿verdad? O un valor que exceda de 100, pues entonces me va a estar repite y repite y repite hasta que ya ponga yo un valor, pues ya me va a decir ahí. Si acaso aquí lo que podemos hacer es, si ustedes se fijan, me está dejando aquí todo el historial, ¿sí? De errores. Entonces, dentro, que es lo conveniente, dentro del ciclo do while, dentro de esto, yo tengo que estar haciendo una limpieza de pantalla para que pues no me deje todo el historial de errores. Entonces, para esto, pues dijimos, voy a utilizar la librería Windows. Y aquí lo que voy a hacer es un systemcls, ¿sí? Entonces, si yo le pongo un valor negativo, lo que hace es borrarlo. Bueno, es regresarse, se regresa, lo borra y me vuelve a preguntar. Yo pongo un valor muy grande y lo que hace es se regresa, lo borra y me vuelve a preguntar. Y así, de esta forma, entonces ya no me deja ahí el historial de todos los errores. ¿Se fijan? Entonces, aquí, pues esta parte ya está ahí más protegida ahora con lo que viene siendo el ciclo do while, ¿sí? Bueno, este viene siendo ese ejercicio en cuanto a la parte de protección. Y ahora el ejercicio de las tablas de multiplicar, igual, pues ahora ya va a ser una combinación de ambos. Entonces aquí lo que voy a hacer, voy a basarme en este también. Primero, pues estos no los voy a poner todavía, me voy a ir a la tabla de multiplicar directamente. Entonces, bueno, este sí lo puedo quitar ya. Aquí lo que voy a hacer es un for, el inicio de la variable, la condición, aquí voy a dejarlo en 10 y el incremento. El inicio del for, fin del for. ¿Qué es lo que va a estar haciéndose dentro del ciclo for? Pues va a estarse imprimiendo el valor. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se va a estar imprimiendo? Se va a estar imprimiendo 1 por y luego un número entero es igual a un número entero, ¿sí? Obviamente, bueno, pues tengo que hacer el producto, va a ser igual a 1 por la variable i, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los números que se van a mostrar? Pues primero la i y luego la p del producto, ¿verdad? Obtenido. Aquí pues voy a ponerle también una diagonal inversa n para que me lo esté mostrando hacia abajo. Tablas de multiplicar.
Y aquí, pues bueno, vimos cómo me va a estar imprimiendo mi tabla. Aquí, pues bueno, llega hasta el 9, entonces aquí, como dijimos, era totalmente contrario a la condición de acá. Acá era solamente que no fuera, ¿sí? O sea, si no es mayor a tal, y este es mientras sea esto, o sea, mientras el número que se esté dando sea menor o igual a 10, ¿sí? Entonces, mientras esté pasando esto, va a estarse imprimiendo esto. Y aquí pues ya tengo yo ya mis tablas, por ejemplo, del 1 al 10. Lo mismo que habíamos estado manejando anteriormente, pues este número ya no quiero que sea un número fijo, entonces voy a preguntar qué número desea fuera del ciclo for. Entonces, acá preguntaba, ¿qué tabla deseas calcular? Aquí voy a recibir un tipo de dato entero y lo voy a guardar en tabla. Entonces, aquí ya no va a ser 1, sino va a ser un tipo de dato entero, específicamente la T. Ah, me falta aquí. Entonces quiero la tabla del 5 y ahí ya me está dando la tabla del 5, ¿sí? Ah, espérenme. Aquí me faltó. No es 1, es T. Por ejemplo, la tabla del 5 y ahí está. Ahora sí, ya me está dando la tabla del 5, ¿sí? Me falta también, pues, decir hasta qué número quieres, ¿verdad? La tabla que se desea calcular, hasta qué número se desea calcular. Entonces aquí lo voy a poner. Hasta qué número deseas calcular. Voy a recibir un tipo de dato entero y lo voy a almacenar en la variable n. Entonces, aquí me faltó, entonces ya no va a ser aquí hasta 10, sino va a ser hasta n, ¿sí? Entonces quiero la tabla del 9 y quiero hasta el 25, ¿sí? Y ahí está, me está imprimiendo la tabla del 9 hasta el 25, ¿verdad? Entonces, esto es pues, precisamente lo que voy a estar ahí trabajando. Ya es un programa más abierto donde el usuario decide qué tabla, y decide inclusivamente también, pues, hasta qué tipo, hasta qué número, ¿sí? ¿Qué sigue? Pues bueno, esta es la parte del ciclo for que está repitiendo esto constantemente, pero aquí necesito protecciones. Entonces, habíamos dicho que aquí va el ciclo do while. ¿Cuál sería la condición que llevaría aquí entonces? Es qué tabla deseas calcular. Bueno, en este caso, pues dijimos no una protección como tal, porque a final de cuentas puede ser cualquier tabla, ¿sí? De hecho, aquí, pues bueno, las protecciones no estarían tanto, porque a final de cuentas, o sea, al menos el do while, porque a final de cuentas puede ser cualquier tabla la que se desee calcular y hasta cualquier número, ¿verdad? El que se desee calcular. ¿Sí? Lo que sí podemos hacer es preguntar cómo ya habíamos puesto o podemos empezar a poner que si se desea volver a iniciar o no, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo vemos más adelante cuando veamos la parte de funciones. Entonces, hasta aquí van pues los 3 ejercicios de tablas de multiplicar, for y do while. Los siguientes, ejercicios que vamos a estar haciendo,
pues prácticamente ahí para la actividad fundamental 2 es los mismos ejercicios que habíamos dejado para la actividad fundamental de toma de decisiones, ¿verdad? Pero le van a agregar la parte de ciclos, ¿sí?